Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias a todos y a todas por sus saludos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas sean a su clase de Hechos de los Apóstoles o Actos de Apóstoles, o como querramos mencionarlo. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con el análisis de esta porción que dejamos de tarea, que vamos a leer ahora del versículo 15 al 26. Si alguien quiere leerlo, por favor, si tuvieran la posibilidad de leerlo en Reina Valera y luego lo leemos ¿cómo es? En otra versión diferente. Yo acá no tengo Reina Valera, no. Tengo solo otra versión. Dale, sí, esa está bien, amigo. La contemporánea, Sí, ujú. ¿vale? Del 15 al 26 era. Sí, vamos a leer ahora del versículo 1, capítulo 1 del 15 al 26. Uno de esos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como 120, y dijo: Hermanos míos, tenía que cumplirse la escritura donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Nosotros lo consideramos como uno de los nuestros, porque era parte de este ministerio. Con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llama Alcéldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. En el libro de Salmos está escrito que su habitación quede desierta, que nadie viva allí y que otro tome su oficio. Se hace necesario que de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en el que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigo de su resurrección. Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. Y en su oración dijeron: Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de los dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de la que Judas cayó por su transgresión, para irse a donde le correspondía. Y lo echaron a la suerte, y ésta recayó en Matías, y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles. Muy bien, gracias, amigo mío. ¿Alguien, bueno, si alguien tiene otra versión y quiere leer el mismo pasaje, porque hay cosas interesantes aquí que espero ustedes hayan ya advertido? Buen día. ¿Puede ser NTV? Sí, Esther, por favor. A partir del 15, ¿no? Del 15 al 24, sí. Durante aquellos días, aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar. Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza y se reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén
Ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo, Aceldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo, mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Gracias, Esther. Bueno, estamos en en esta tarea de ir analizando el texto. De manera general, ¿qué les llama la atención? ¿Cuáles son aquellas cosas que ustedes consideran relevantes en este relato? A mí por ahí en un principio la divergencia en la historia de la muerte de Judas por ahí, que acá dice, ¿no? Que él compró el campo y que se cayó y se reventó todo, y en Lucas dice que se ahorcó y que los que compraron el campo fueron los sacerdotes. Por ahí es una de las primeras cosas que se me vienen ahí, que hay una gran diferencia. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más le preguntarían a Lucas? ¿Cuáles serían las dudas que tuviesen? Siempre uno, acuérdense, cuando uno dialoga con el texto, uno se pregunta los porqués, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Los porqués. Yo le iba a preguntar si él escribió Hechos con la intención de que después un profesor nos pregunte todo lo que nos pregunta. Y yo creo que la respuesta va a decir sí, más vale que sí. Hay muchas cosas en este texto, muchas, muchas, muchas. ¿Por qué Demasiadas, son diría 100? yo. ¿Por qué ¿Por qué 120? 120? Ah, bueno, vamos bien. ¿Y por qué Gracias. ese 120, al menos en mi Biblia, aparece entre paréntesis? Sí, también 120. Ajá. ¿Y cuál es la respuesta? Yo me acuerdo que tuve otro texto y me apareció esto. En este no encontré, porque por ahí lo busqué también, y me decía que era como una parte que fue agregada posteriormente a la que estaba entre paréntesis. Pero no sé si en este texto también es por eso. Sí, es muy probable que haya sido hay muchas partes en la Biblia donde están entre paréntesis algunas afirmaciones. La verdad que puede ser que haya sido o una ¿cómo es? Una intención del autor o que después alguien lo haya extrapolado, es decir, que alguien haya colocado ese texto o esa parte.
Incluso también cuando hablamos de Aceldama o Aceldama, también la definición está en paréntesis. Bueno, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más tienen que afinar siempre el ojo? Siempre tienen que afinar el ojo. A, a mí también me dio lástima de Matías, porque la presentación de José fue así, una presentación tan grande, y Matías, como diciendo, y el otro. Ah, qué buena observación, amigo. Sí, sí, yo también dije, al otro tipo, 3 nombres le pusieron. Sí, Y cuando llegan al otro, y Matías, ¿no? Así como y como diciendo, diciendo, ahí bueno, está, este está de el que, relleno. tal cual. Bueno, vamos, como dijo Jack el Destripador, por pasos, por partes. Empezamos. Versículo 1, hablando de cómo lo vamos a estudiar. Dice, un día de aquellos, ¿no? ¿Qué significa esta frase? Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante porque literariamente hablando, se convierte en la bisagra, ¿verdad? Es como ¿cómo le llamamos? El punto de inflexión, ¿no? ¿Qué significa esta frase? Mi traducción que estoy leyendo dice un día de aquellos, en alguna dice, voy a ver cómo dice aquí, En aquellos días, en sí. aquellos días, muy bien, Uno de esos días. uno de esos días. ¿Qué significa eso? Bueno, sí, Amanda. Digamos que cada versión tiene un significado diferente, porque uno cuando habla en aquellos días específicamente está hablando de un lapso de tiempo digamos, de una semana, después de un acontecimiento X, ¿cierto? Pero cuando habla uno de esos días es algo diferente a en aquellos días. Uno de Sí, esos días, no sé, o sea, pues pienso yo que es como, y en la que leyó usted, que es, no recuerdo bien cuál es el inicio, un día de aquellos, un día de aquellos, bueno, es, Para, para mí por ahí es una expresión como diciendo, y bueno, no sabemos bien la fecha, pero era un día de esos que ellos estaban ahí, más o menos. Como que no tiene la precisión del día exacto en decir, bueno, voy a decir, fue ese día o tal día, fue uno de esos días. Así más o menos, Mm. media vaga la, la interpretación o la frase esa con respecto al día. bueno, resulta que más allá de lo que Amanda dice que está muy, muy bien, es acertada la apreciación que tiene que ver con, puede ser en un lapso de tiempo, en un día específico. No, no, el autor, hermanos, no tiene la intención de decirnos el día miércoles o el día jueves o el día sábado. El autor nos está diciendo un día de aquellos, porque resulta que la narración que él ahora va a abordar es una narración sumamente importantísima que tiene que ver, por eso les decía que es un punto bisagra, porque es el punto de inflexión, ¿no? Por un lado dejamos a quienes, a los apóstoles, a las mujeres. ¿Qué están haciendo los apóstoles y las mujeres? Orando. Orando. Están en una casa, en el aposento alto, y vienen de qué? ¿Cuál fue el evento que antecedió a ese punto? La ascensión, ¿no? La ascensión. Recuerde, la ascensión es fundamental porque es el punto de la glorificación. Lucas o el autor está diciendo, Cristo es glorificado, Jesús es Cristo, ¿no? Y resulta que esta narrativa que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la elección de Matías, que ya sabemos que es Matías, en el capítulo 2 va a venir una narración sumamente interesante e importantísima para la iglesia cristiana, que es la venida del Espíritu Santo.
Entonces, ¿por qué esta narrativa, esta historia de la elección de un apóstol, el autor le incrusta entre estos dos momentos importantes, entre la ascensión y la venida del Espíritu Santo? Por eso es que el autor llama la atención, dice, un día de aquellos va a suceder algo que nos va a permitir entender la venida del Espíritu Santo o el significado de lo que es la venida del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, desde aquí ya notamos que Lucas está haciendo un punto de inflexión para poder darle continuidad a su historia y que podamos entender qué es lo que va a decirnos en el capítulo 2, ¿no? No vamos a llegar hasta allá todavía, pero ya lo van a ir notando ustedes. Bueno, luego dice, un día de aquellos, empieza a hacer una narración, ya dije, la mete el autor entre estos dos grandes temas. Se levantó Pedro en medio de los hermanos. ¿Y qué le dijo a los hermanos? ¿Qué le dijo a los hermanos? De acuerdo a lo que ya se había visto anteriormente, en la parte anterior, que era necesario que se cumpliese la escritura con respecto también a la ascensión y a lo que pasó con Judas. Ok, pero antes de ir allá, hay algo interesante que nosotros a veces pasamos por alto y que tiene que ver con la denominación. Evidentemente, si ustedes no han leído el libro de Hechos, no lo van a notar, pero el autor, a partir de este momento, va a referirse, cuando habla algún personaje, Pedro, Pablo, Esteban, etcétera, va a iniciar con esta frase, con esta fórmula: hermanos, queridos hermanos o varones hermanos, como dice la versión Reina Valera, y acá dice queridos hermanos. Mi versión dice queridos hermanos. Esta adjetivación, evidentemente, hermanos, plantea la fuerza que tenía para las primeras comunidades cristianas de identificarse con esta filiación. Evidentemente, la filiación no es sanguínea, no eran hermanos de papá y de mamá, ¿no? Sino que eran hermanos en una fe, en un mensaje que tenían. Y a veces nosotros en algunos casos ya no nos referimos como hermanos. Hay muchas congregaciones aquí en Argentina, por ejemplo, que no nos decimos hermanos, ¿no? Y que pase Mario, ¿no? Y que pase Abraham. Y le damos la bienvenida a Esther. Y pasamos por alto la importancia que tiene la palabra hermanos. Y en otros lugares, pues ya decirnos hermanos es muy común, o sea, es como, sí, ¿no? Como decir acá, che, ¿y vos cómo andás? O hermano, ¿cómo está? Pero no nos damos cuenta que ya desde las primeras tradiciones cristianas en las comunidades se van a identificar con esta adjetivación. Y esto los va a unir. Este tiene una fuerza muy importante que creo que hoy la iglesia tiene que recuperar, la fuerza de llamarnos hermanos. Es como el paz a vos, ¿no? O el paz. A veces es tan común que no nos damos cuenta qué es lo que realmente significa. Bueno, sucede lo mismo con esto. Así que esta doble definición del texto donde dice, se levantó Pedro en medio de los hermanos y les dijo, queridos hermanos o varones hermanos, ¿no es cierto? Nos habla específicamente de cómo el autor está planteando esta necesidad de unir lo que va a suceder en todo su libro en torno a esta relación, ¿ok? Es una relación, diríamos, teológica. Más que sanguínea, es teológica. ¿Por qué? Porque si hoy le digo a Mario hermano, es porque hay una fe teológica en el Mesías que nos une como hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando usted a alguien se refiera como hermano y le llame hermano o hermanos, ¿no? Debe sentir esta fuerza, este peso teológico de lo que eso significa, ¿ok? Bueno, luego sigue diciendo, un día de aquellos se levantó Pedro en medio de los hermanos, 120 personas reunidas, ¿verdad?
¿Por qué no 150 o por qué no 90? ¿Por qué 120 personas? ¿Podríamos entender esto de manera literal? A ver, es que ayer compré pero ya hice rúgulas. Bueno, le vamos a silenciar a Amanda, pues si no, luego no vamos a saber qué compró, nos vamos a quedar con la duda. ¿Por qué 123 personas, no? Deberíamos entender, como dije, entender esto de manera literal y no, porque resulta que al menos el escenario que nosotros tenemos al final están en el aposento alto. Ahí es donde se reúnen. Y las casas en la antigüedad, hermanos, no estaban hechas para, ¿no? Y además las casas no eran tan grandes como para albergar a 123 personas. ¿Quién las contó? ¿Cómo se contaron? ¿Cómo se enumeraron, no? ¿Quién dijo, déjenme ver, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, listo? Luego le decimos a Lucas que llegamos a ser 120 personas. Bueno, sabemos que no, y entonces tiene un significado teológico. ¿Qué se responde a esta pregunta con la narración que nos está planteando Lucas? ¿Alguien la logra vislumbrar? Vean toda la narración, analícenla en su conjunto. Lucas está planteando una narrativa completa, una historia completa. Y entonces ahí tenemos un poco la respuesta. Se reunieron 120 personas. Y creo que esta frase nos va a plantear dos cosas importantes, ¿verdad? Es cuando habla de que el Espíritu Santo ya había hablado antes sobre el acontecimiento en David, por boca de David. No, porque el tema de David tiene que ver con Judas en específico. Aquí Mm, la pregunta sería si Judas va a ser mencionado, pero ¿cómo lo relacionaríamos con el número 120? Por la elección del número 12. Por ahí va, está tibio, Mario. Bien, dos cosas vemos aquí de esta apreciación. La primera, hermanos, que Lucas nos está diciendo que para esta fecha, no sabemos cómo, ha crecido ya los discípulos. Porque en el versículo 13, perdón, tenemos a 12 personas, a las mujeres, 14, 15, no sé, 20 personas, 30 personas, pero después ya nos presenta una comunidad compuesta por muchas personas, ¿no? Por muchas personas. Entonces, eso quiere decir que el evangelio ya había creído, porque el número que nos da es sorprendente, pues hasta ahora en los hechos, como dije, solo se han mencionado a los apóstoles, a algunas mujeres, a María, a los hermanos de Jesús, ¿no? Y entonces, sorpresa, estamos ante la primera noticia que del inicial crecimiento de la comunidad cristiana en Jerusalén se empieza a cumplir, ¿no? Empieza a verse el testigo, ¿no? En Jerusalén. Entonces, vemos ahí que eso es importante. Ahora, lo segundo, ¿qué es lo que tiene que ver con la narración? ¿Por qué estamos eligiendo a Matías? ¿Por qué estamos eligiendo a Matías según Lucas? Porque alguien tenía que reemplazar o tomar el oficio de Judas, Claro, entonces según la... nos falta uno para completar ¿qué? El número 12. 12. 12.
Bueno, este es un número simbólico, hermano. 120 es el resultado de 10 por 12. 10 veces 12. Esta es una tradición muy antigua que nosotros encontramos en el libro de Éxodo. Cuando ustedes leen en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 21, se van a dar cuenta que la importancia que tenía el número 10. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, ¿verdad? Estamos hablando de elecciones. Además, escoge tú de entre todos los pueblos varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por los jefes de 1000, 100, 50 y 10. Entonces, el número 10 está presente en el tema de las elecciones. Y para Lucas es fundamental, ¿no?, poner un número que represente a cabalidad este signo de totalidad, ¿no?, la totalidad. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros encontramos el número de 10, ¿verdad? Y por lo tanto, 12 como número base de la primera comunidad es importante. ¿Por qué? Porque el 12 tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Y este tema, hermanos, de las 12 tribus de Israel va a ser fundamental para esta narración. Adelanto por qué. El Espíritu Santo tiene que caer sobre las 12 tribus, porque va a estar representado en los 12 apóstoles. Si hubiera sido 11, no representaría la teología de las tribus, del pueblo unido, ¿no?, del Reino Unido. Entonces, por eso la narrativa de que necesitamos uno más. Necesitamos que alguien tome el ministerio que dejó Judas, porque para la llegada de la venida del Espíritu Santo tenemos que estar completos, ¿no? Entonces, el número 10 multiplicado por 12 da un número de 120 personas, que tiene que ver, insisto, con lo que Lucas va a plantear sobre la unificación de las tribus de Israel, o el pensamiento de las tribus. Recordemos que para estas fechas las tribus ya no existen. Las tribus no existen. Pero Lucas está planteando que las primeras comunidades cristianas anhelaban que éstas se vieran representadas. Ya lo vamos a ver ahora un poco más. Bueno, luego dice, queridos hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo profetizó por medio de David acerca de Judas, el que guió a los que arrestaban, ¿no?, los que arrestaron a Jesús, que era uno de los nuestros, y compartía nuestros ministerios. Bueno, la pregunta, aquí tenemos varias preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo es posible que Judas terminara traicionando a Jesús? ¿Por qué lo traicionó? Sería la pregunta. ¿Por qué lo traicionó? Por plata, ¿no? Por dinero. Entonces, la pregunta sería, fíjense, vean el silogismo que quiero plantearles. Según el Evangelio de Mateo, nos dice que Judas traicionó a Jesús por $30. Digo, 30 monedas de plata, ¿no? Entonces, evidentemente, la figura de Judas es una figura que es egoísta, que es ambiciosa, que es hasta chorra, diríamos, ¿no? Porque era el que llevaba la... Para las primeras comunidades cristianas, entonces había una duda, una pregunta que resolver. Si Judas era todo eso y que terminó negándolo y vendiéndolo, ¿por qué lo eligió Jesús? ¿Por qué lo eligió? Nosotros podríamos dar ya una respuesta cristianizada porque conocemos todo el texto bíblico y demás, pero las primeras comunidades cristianas no lo sabían porque dice que cuando Judas se ahorcó y demás, todo el pueblo lo supo, todo mundo supo
¿Qué onda con Judas? Entonces, la pregunta ahora ya no recae sobre Judas. Ahora la sospecha recae sobre Jesús. ¿Por qué lo elegiste? ¿No? ¿Cuál es la razón? Y entonces, ¿cómo justificar esa pregunta? ¿Cómo resolver esa pregunta? ¿Y cómo creen que la resolvió Lucas? Citando las palabras de David, que se tenía que cumplir eso. Porque si no, vamos al Evangelio perdido de Lucas, de Judas, y tenemos toda otra historia. Tenemos otra historia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo dijo por medio de David. Entonces, ¿qué hace el autor de Hechos? Decir, esto ya estaba profetizado. Es decir, no es problema del Señor, ¿no? ¿Se equivocó Jesús al elegirlo? No, no, porque esto ya es el cumplimiento. Miren, ahora, ¿qué es lo que hace el autor para justificar esto? Pues lo mismo que hacemos nosotros cuando predicamos. Tomamos un texto de aquí, tomamos un texto de allá, lo unimos y le damos forma, ¿verdad? Aunque el texto diga, vaya para cualquier otra parte. Esta era una costumbre, era lo normal en las sinagogas del primer siglo, donde hacían lo que nosotros hacemos ahora, ¿verdad? Cuando se leían las escrituras, primero se leía un texto de la Torá, sí o sí, la Torá era fundamental. Y luego se elegía un texto de los profetas. Entonces, ¿qué hacía el orador o el predicador o el que estaba explicando? Pues interpretaba el texto, ¿verdad? Y entonces unía este versículo, unía con el otro y armaba su propia teología. Bueno, Lucas ha hecho lo mismo. Lucas, hermanos, está tomando o echando mano de los salmos que, como ustedes saben, ¿a quiénes se le atribuyen? A David, aun cuando David no los escribió, pero la tradición judaica dice que los salmos fueron escritos por David. Entonces lo que hace el autor es justificar a Jesús y dijo, no, él no se equivocó, o sea, Judas fue terrible, pero no se equivocó. Y entonces cita el Salmo 69 y el Salmo 109. El Salmo 69, versículos 25 y 26, ¿alguien quiere leerlos? Permiso. Que sea destruido su campamento y no haya en sus tiendas quien las habite, porque persiguen al que tú has herido y divulgan el dolor de los que tú has golpeado. Perdón, creo que me equivoqué del Salmo porque estoy en otra versión. Espérenme. Es el 60. Vos leíste el 69, ¿verdad, amigo? Sí, 69, 25 y 26. Que sea destruido su campamento y no haya en sus tiendas quien las habite. Es el 25. Ah, sí, perdón, no, yo estaba entonces leyendo mal. Sí, sí, ok. Y por favor, ¿quieres leer ahora el 109 del 7 al 11? Que son los dos salmos que cita el autor para justificar esta acción. Que sea declarado culpable, que su oración revele su maldad, que sus años de vida se reduzcan y que otro se quede con su oficio, que se queden huérfanos sus hijos, que se quede viuda su mujer, que sus hijos se queden sin techo y que mendiguen el pan lejos de sus ruinas, que sus acreedores les quiten todos sus bienes, que gente extraña lo despoje de sus posesiones. Entonces, las citas o los puntos que toma el autor de Lucas en el Salmo 69 es que sus terrenos se vuelvan un desierto. Solo que Lucas se da el privilegio de alterar el plural.
Y él no dice sus terrenos sus terrenos, él dice y compró un terreno, ¿no? Eso dice el texto de Lucas. Compró un terreno. Entonces ahí ya el autor está alterando el pasaje del Salmo, porque Judas no compró terrenos, compró un terreno. Lo mismo va a ser que eso ya es más exacto cuando dice y que su empleo lo ocupe otro, que eso lo dice el Salmo 109. Entonces, la primera cuestión que enfrenta el autor es justificar que lo que va a ser este personaje, ¿no es cierto?, no era el propósito de Jesús, ¿no es cierto?, sino era básicamente la intención de, de Dios ya en las escrituras antiguas para esta situación. Y esto, pues evidentemente plantea, queridos alumnos, ya la posición que está teniendo Jesús en relación a la elección de sus discípulos, que para Lucas es importante porque estamos viendo el primer capítulo y el primer capítulo tiene que ver con los 12, sí o sí. Aun cuando después desaparecen los 12, no sabemos más de los 12, desaparece. Bueno, seguimos leyendo. Entonces, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo profetizó por medio de David acerca de Judas, el que guió a los que arrestaron a Jesús, que era uno de los nuestros, y compartía nuestro ministerio. Evidentemente, hermanos, el autor pretende dejar muy mal parado a Lucas, a Judas, ¿no? Porque evidentemente esto plantea quién era el traidor y que necesitaba cambiarse. Hay una idea que tiene que ver con cuando dice, él se contaba entre nosotros, se da clara alusión de que formaba parte de los 12, puesto que cuando inicia el discurso, el que habla es Pedro. Así que, ya que los dos habían sido escogidos por Jesús, este grupo que vemos aquí era importante para sus seguidores. Y por lo tanto, esta parte de que Judas era parte de ellos, ¿no?, que formaba y que le tocaba parte de su ministerio, como dice, era uno de los nuestros y compartía nuestro ministerio. Este dato es importante. ¿Qué les dice esto, hermanos? Y compartió nuestro ministerio. ¿Por qué el autor de Hechos, establece lo resalta y dice, bueno, compartía nuestro ministerio? Cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 2, vamos a encontrar la narración de cuando Lucas dice en el capítulo 9 la misión de los 12 discípulos y dice el versículo 1 del capítulo 9 de Lucas, habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿quién entre ellos? Judas. Judas compartía el ministerio. ¿Y qué le dio? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es decir, que no había ninguna duda de que cuando Judas pertenecía al grupo de los 12, el símbolo de las 12 tribus estaba
¿cómo es? Seguro, no estaba en peligro, ¿no? E incluso, fíjense, hay un texto que nos sirve a nosotros de guía para entender esto. Vean lo que le promete Jesús a sus discípulos en el capítulo 22 de Lucas, el Evangelio de Lucas. Recuerden, Lucas y Hechos van de la mano, entonces tenemos que verlos de una manera unida. Si logramos entender que Lucas escribió tanto el Evangelio como el libro de Hechos, bueno, debe tener una idea continuada, ¿no? No puedo haber pasado por por alto algo que él había escrito. En el capítulo 22 de Lucas y versículos del 29 al 30, vean ustedes cómo qué título les concede a los discípulos Jesús. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Lucas 22, 29 y 30. 29 dice, así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino y se sentarán sobre tronos y juzgarán a 12 tribus de Israel. Gracias. Vean entonces cómo ya incluso en la mentalidad de Lucas plantea cuál era la finalidad de los 12 y la importancia de los 12, ¿no? Más allá de los nombres, el número 12. ¿Y qué título les da? Pues les da el título de rey a los apóstoles. Porque al menos en la versión que yo tengo acá, que voy a leer de Reina Valera, dice, yo pues os asigno un reino. ¿Y quiénes gobiernan los reinos? Pues los reyes. Como mi padre me ha dado un reino a mí. Entonces, yo les digo que ustedes se sentarán sobre tronos. Serán los jueces. Y aquí viene la clave del por qué es tan importante para Lucas completar el número 12, completar el tema de el simbolismo de las tribus de Israel, porque ustedes juzgarán a las 12 tribus de Israel. Que recordemos, hermanos, Jesús no pudo haber dicho esto porque, no pudo haber dicho esto sin el conocimiento de que en ese momento históricamente las tribus no existían más. La única tribu que terminó predominando es la tribu de Judá, porque el reino del sur, recuerden, el reino del sur que estaba compuesto por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, los benjaminitas fueron absorbidos por los judaítas. Entonces terminó siendo los judíos, diríamos. Y ya para el tiempo de Jesús, todo lo demás no existía. Sin embargo, en términos teológicos, era importante para el autor decir que él formaba parte del ministerio, ¿no? Muy bien. Aquí, ¿vamos bien hasta acá, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Un segundo, por favor. Perdón, hermanos, perdón, volví otra vez. Bueno, estábamos con esta pregunta que les había planteado. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo hacia dónde nos quiere dirigir Lucas? Hacemos un pequeño repaso. En aquellos días tiene que ver, vean la importancia que está teniendo la narración para Lucas de plantear el escenario que viene después Pentecostés. Pentecostés tiene que caer sobre las tribus, porque el Pentecostés va a caer en Jerusalén, y Jerusalén es parte de toda esta concepción judaica, ¿no?
Luego el sentido de hermanos, que va a permear en todo el libro de Hechos, en todo el libro de Hechos, siempre se va a iniciar con esta palabra, varones hermanos, hermanos queridos, etcétera. Tiene un peso de fe teológica muy grande que creo que tendríamos que recuperar. Luego viene el tema del 120, que es un número simbólico, ¿no? Que va en función de las 12 tribus. Ahora, nos encontramos que la justificación que hace el autor de que Jesús no fue el culpable de haber elegido un ser tan despreciable y tan ruin y tan como la tradición después bíblica lo va a tratar, ¿no? Porque la tradición bíblica después va a tratar de esa manera a Judas, le va a dar esos calificativos, pues habría que, entre comillas, pues salvar al Señor, ¿no? Y no decir, no, él no tuvo la culpa. La culpa la tuvo, no, la culpa, perdón, ya estaba predestinado desde la antigüedad. Y lo que hace el autor es lo que hacemos todos los predicadores. Unimos un texto acá, lo acomodamos un poquitito, ¿verdad? Y lo manifestamos como una verdad, ¿ok? El hecho de que haya tomado Lucas el ministerio representaba la importancia que tenía el grupo de los 12 en el mensaje y en la obra de Jesús, y ahora que Jesús no está, pues también el grupo de los 12 tiene que ser muy importante. Bueno, preguntas, hermanos. Preguntas, dudas, comentarios, ¿vamos bien? Bueno, seguimos entonces con el texto. Ahora les toca a ustedes decirme qué entendemos de ahí. Dice, con la paga de su iniquidad compró un terreno, cayó cabeza abajo, reventó por medio y le salieron las entrañas. Todos los vecinos de Jerusalén se enteraron, de modo que el terreno se llama en su lengua Aceldama, o sea, campo de sangre. Ya Mario nos había anticipado un poco, ¿no? De las formas en que murió Judas, y podemos encontrar el paralelismo, ¿no? En este caso. ¿Dónde encontramos el paralelo? En Mateo 27, porque hay una tradición que circula en las comunidades cristianas, que es la tradición de la comunidad de Mateo. Entonces, la comunidad mateana sabe de una forma o conoce de una forma que muere Judas, y dice el Mateo 27, del 3 al 10. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? ¿Y alguien quiere empezar a sacar las coincidencias y las discrepancias que se encontramos en estos dos relatos? Por favor. Porque son dos tradiciones distintas, ¿eh? Que de entrada, si ustedes ya se dieron cuenta, no compaginan. O sea, no hay punto de coincidencia. Entonces la pregunta, ¿por qué? Más allá, la pregunta sería, ¿cuál es la historia verdadera? Leo, Sí. cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Les dijo, he pecado al entregar sangre inocente. Pero ellos le dijeron, a nosotros qué nos importa, allá tú. Entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata y después de eso salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas y dijeron, no está bien echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es el precio de sangre derramada. Y después de ponerse de acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso, hasta el día de hoy, aquel campo se llama campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías y tomaron las 30 monedas de plata, que es el precio estimado por los hijos de Israel, y las usaron para comprar el campo del alfarero como me ordenó el Señor. ¿Cuáles son las coincidencias y cuáles las discrepancias que ustedes encuentran entre estas dos tradiciones? Recuerden que son dos tradiciones diferentes, que una que conoce la comunidad lucana y otra que conoce la comunidad mateana. El mismo nombre tienen los campos, o se le pone el mismo nombre.
pero ahí, por lo que leí, se ve por ahí como que en el primero le ponen el nombre por la sangre derramada inocente que vendría a ser de Jesús, y el segundo como que vendría a ser que le ponen ahí porque explota Judas cuando se cae o algo así. Como que se ve esa diferencia en por qué le pusieron ese nombre. Ok. Pero más allá de lo que vos mencionás, la coincidencia sería que los dos manifiestan, las dos tradiciones manifiestan el nombre de lugar, ¿no? Que se compró. Ahora, ¿cuáles son las discrepancias que se encuentran? Bueno, yo me pregunto, acá en Hechos dice que él fue el que compró con esas monedas bueno, el lugar, pero en el otro lado dice que él fue arrepentido a devolverlas. Discúlpenme un segundito. Sí, sí, no, no hay problema. Como que en uno dice que compró él y en otro compraron los sacerdotes con esa plata del campo. Ah, Esa es una discrepancia. Bueno, la discrepancia de la muerte, del ahorcamiento de él también, y allá como que se cae. Bueno, yo leí en un lado como que se podía unir esas dos historias si uno quiere. que viene a ser como que la forma de solucionar el problema, ¿no? Sí, porque se Este, puede decir que se ahorcó y que se rompió la piola y se cayó, como que dice, y se partió. Decía, y también lo que de las monedas que él compra o que él no compra, como que se decía que si compraban a nombre de él, los sacerdotes iban y compraban y decían, bueno, trajimos la plata, esta plata era de Judas, como que lo compraba Judas o algo así. Entonces como que cerraba las dos historias. sí. Bueno, a ver, ¿cuál sería una respuesta muy interesante o cómo podríamos dar respuesta a esto? En primer lugar, deberíamos saber, hermanos, que las tradiciones orales jugaron un papel muy importante en este tema. ¿Por qué? Porque la idea de que, o la historia de cómo murió Judas, pues evidentemente discrepa tanto de Mateo como de Lucas mismo, pero que era la tradición que conoció Lucas, ¿no? O era la forma en que conoció Lucas. Ahora, el problema se complica porque ustedes saben que hay una cita de Papías, ¿verdad? Una cita de Papías que nos da otra forma de cómo murió Judas. Y Papías conserva otra leyenda que dice, escuchen lo que dice esta historia de Papías, dice, el cuerpo se le hinchó tanto, ¿no? Hablando de cómo murió Judas, dice, el cuerpo se le hinchó tanto que no podía pasar fácilmente cuando venía un carruaje, ¿no? Es decir, estaba colgado, estaba ahorcado, estaba a medio del camino, pero estaba tan hinchado, estaba tan gordo, diríamos, ¿no? Por los efectos de la muerte. Y dice Papías, dice, uno de estos carruajes lo atropelló y sus vísceras se desparramaron, ¿no? En otras partes dice, habiéndose hinchado su cuerpo de manera que no podía pasar fácilmente cuando pasaba un carruaje. Entonces tenemos distintas formas de poder entender este punto, ¿no? Estas tradiciones. Por un lado, la tradición que tiene Mateo es una tradición más orientada hacia la comunidad que él tiene. Ahí el tema son los sacerdotes, ahí involucra a los sacerdotes, porque es una respuesta a este movimiento que se oponía a Jesús. Pero la tradición de Lucas la atribuye directamente a la decisión de lo que ya estaba escrito en la antigüedad, ¿no? Ya estaba predeterminado en los salmos. Así que el hecho, hermanos, de que se traduzca el término aceldama, aceldama es una palabra aramea,
significa que el auditorio al que Lucas está escribiendo no es arameo, por lo tanto necesitan la traducción. Ustedes fíjense siempre, cuando un texto bíblico te traduce algo, por ejemplo, los evangelios dicen talita cumi. Si así solo dijera el texto, nosotros no entenderíamos qué era eso. Pero dice, traducido es, a ti niña te digo, levántate. Entonces siempre hay una traducción, ¿no?, a la lengua que se manejaba. Y en este caso encontramos lo mismo con la palabra Aceldama. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer para entender este punto? Bueno, un poco lo que decía Mario. Podemos armonizar este tema pensándolo. No lo sabemos, porque en esencia no sabríamos cuál sería lo correcto, diríamos, ¿no? Tratando de armonizar las dos historias, diríamos, Judas se ahorcó, ¿verdad? Se ahorcó, todos sabemos, se ahorcó, buscó un lugar alto, la soga se rompe, o la rama del árbol, eligió muy mala rama para colgarse, de la que se había colgado, se rajó, en el camino, en el vuelo, cambia de posición, cae de cabeza y se revienta, ¿no? Se esparce. Así que lo que nosotros vemos aquí, tanto de Mateo como de Lucas, es la armonización de textos en donde debemos entender, queridos hermanos, que los textos no siempre no siempre se escriben en función de una sola tradición, porque las tradiciones orales circulan. Entonces la que le llegó a Lucas fue esta, ¿no? Y esta es la que él toma. Así que siempre ha habido versiones del mismo hecho. Lo importante de esto es el final que tuvo Judas ante todo esto. Y esto significa que habría que justificar por qué Judas ya no será uno de los que juzgarán a las 12 tribus de Israel. Esto sirve para justificar que Judas se le ha quitado la corona, ¿no?, del reino que Jesús le había otorgado a él. Era importante dejarlo claro para la comunidad cristiana. ¿Ok? ¿Me di a entender en esto, hermanos? Bien, entonces seguimos. Dice el texto. Pues está escrito en el libro de los Salmos, ya vimos que la armonización que existe entre estos salmos que leímos. Y luego dice, ahora bien, de todos los que nos acompañaron mientras el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta que nos fue arrebatado, uno tiene que ser con nosotros testigos de su resurrección. Aquí hay cosas interesantes. ¿Qué logran ver aquí, hermanos? Como dice ahí, tiene que ser testigo. Tenía que haber estado desde el principio con ellos o con Jesús en su ministerio. Tenía que haber visto a Jesús resucitar y a Jesús volver al cielo para que todos, ¿no es cierto?, tengan esa misión de ser testigos. Ok. Pero ahora yo hago una pregunta. ¿Quién vio a Jesús resucitar? ¿No? ¿Quién vio a Jesús resucitar? Nadie, hermanos. Nadie vio a Jesús resucitar. Lo vieron resucitado, Resucitar. pero nadie lo vio resucitar. A ver, dejemos esto un poco a un lado porque primero veamos lo que está al principio. Viene como que a darnos algunos requisitos para que el que ahora tiene que formar parte de este número simbólico de la tribu de Israel debe ser alguien que nos acompañó desde que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta que fue arrebatado. Pero según las tradiciones sinópticas o las tradiciones de los evangelios o lo que a mí me enseñaron, pues los únicos que estuvieron con el Señor desde el principio fueron estos 12. Déjenme plantear algo. Entonces, leyendo esta narración, solo por decir algo, no fueron 12, fueron 14.
o más. 14 seguros, porque aquí contamos a Eso. Matías y contamos al justo, a José. Se supone que estos dos también estaban ahí y eran importantes, porque si no, no los hubieran propuesto. Y la pregunta, ¿y dónde están estos en los evangelios? Y como dijo Mario, a lo mejor eran 16 o 20 o 50 o 70. ¿Qué les dice esto, hermanos? ¿Qué les dice esto? No eran dos entonces, ¿no? Que tenemos que leer más la Biblia. Más o menos, creo que sí. Porque efectivamente, hermanos, o sea, estos estuvieron desde que con Juan fue bautizado y resulta que estos también tuvieron que haber estado con Jesús porque dice que estuvieron con nosotros cuando Jesús entraba y salía, o sea, tenían que haber estado con él, pero estos no los encontramos ni por asomo en los evangelios. Bueno, esto les dejo de reflexión porque es interesante ver cómo los sinópticos plantean el tema de los 12. Les pongo un ejemplo. A los 12, por ejemplo, nos dan distintas listas de apóstoles para empezar. Entonces ya desde ahí decimos algo aquí está raro. Segundo, los sinópticos nos dicen que si bien es cierto Jesús eligió a 12, pero era cuatacho, era compinche solo de 3. Solo de 3. Entonces, a ver, para un poco. Si yo soy tu apóstol y yo soy igual, ¿viste? Voy a tener mi reino, pues debo tener la misma importancia. Pero el Señor fue con pinche de 3, que fueron al final los líderes de la iglesia. Entonces, este texto nos replantea y nos dice, ¿dónde estaba? ¿Dónde puedo meter yo a José y dónde puedo meter a Matías en todo esto? Porque nosotros tenemos que saber, hermanos, vuelvo a repetir, los evangelios tienen que ver con esta idea escatológica de que en el final de los tiempos las 12 tribus se reunirán y el número 12 era importante, más allá de que si era 13, 14, 20, 50, 100. El 12 tendría que predominar por esta idea escatológica de que el reino del Mesías estaría bajo la premisa de Israel. Entonces tenemos que releer la función, el mensaje de los apóstoles o de los discípulos en los evangelios en función de esta perspectiva teológica. No en función de decir solo fueron 12 y solo fueron estos y estos fueron importantes. Porque pienso en el texto. Está bien, no eligieron a Matías. ¿Qué onda con José? Digo, no eligieron a José, eligieron a Matías. ¿Qué onda con José? Dejó de ser esta persona importante, dejó de ser testigo de la resurrección, dejó de ser un personaje que estaba con Jesús, que entraba y salía con él. No, no dejó de serlo solo porque no fue electo. ¿Me explico? Entonces, mi lectura que yo hago de este pasaje es que todos podemos ser discípulos de Jesús, todos podemos ser apóstoles de Jesús. Jesús nunca fue un personaje elitista que planteara. El autor sí planteó los 12 por un tema teológico, pero Jesús abrió su ministerio incluso a las mujeres, que ese es un tema que se ha discutido infinidad de ocasiones. Porque hemos planteado, ¿no es cierto?, que los discípulos solo eran 12 y eran hombres. Bueno, ni eran 12 y no solo eran hombres, porque dicen que las mujeres también le servían al Señor. Me parece interesante resaltar este punto de poder entender cuál era la función de los 12. Ahora, el punto final dice, uno tiene que ser con nosotros testigo de su resurrección. Vuelve a aparecer la palabra testigo, pero acá en sentido de testimonio. Tiene que dar testimonio de su resurrección.
¿Cómo planteamos eso? Por empezar, lo vio a Jesús resucitado, ¿no? Debería ser alguien que lo vio a Jesús resucitado. Muy bien. Debería. Y me parece también, perdón amigo que lo complete, creo que también tendría que haber estado en el momento de la ascensión, ¿no? Porque es un momento importantísimo. Pero no vemos a estos dos en la ascensión, solamente, insisto, vemos el número 12, ¿no? El número 12. Ok, ¿qué más? El mismo texto incluso nos lo dice, que estuvo desde el bautismo de Juan hasta que nos fue arrebatado. Tuvo que haber estado en la ascensión. Entonces, en la ascensión, hermanos, no solamente hubo 12, ¿no? Hubo muchas más personas. Solo que para efectos del sentido teológico de la narración, tenían que ser 12. Estaban los 11, perdón. Faltaba uno y por eso la historia. Hay que completar el número 12. Bien, creo yo en lo que venimos aquí, ningún evangelio sinóptico nos dice que alguien vio a Jesús resucitar. Ninguno. Todos dicen que cuando lo vieron, él ya había resucitado. Por lo tanto, dice, uno tiene que ser con nosotros testigo de su resurrección. Es decir, que tiene que testificar que Jesús resucitó porque se le apareció a él. Es decir, tanto a José como a Matías, Jesús tuvo que haberlos saludado, abrazado, charlado, comido con él, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es importantísimo, hermanos, porque saben cuál es el mensaje que a ver, ¿cuál es lo sorprendente de la muerte de Jesús, hermanos? ¿La muerte misma? No, no, porque antes de Jesús habían muerto miles y miles y miles y miles de personas crucificadas. Miles de personas crucificadas. ¿Cuál era el núcleo o lo sorprendente, lo que desencadenó todo el caos? La resurrección. La resurrección. Por eso es que cuando dicen, no, digan que robaron el cuerpo, no, digan que sus discípulos se lo llevaron, nieguen la resurrección porque la resurrección es el fundamento, es el corazón central de la predicación cristiana. Entonces, para que no haya duda en las primeras comunidades cristianas de que Jesús resucitó, tiene que haber más testigos y por lo menos aquí hay dos más. ¿Qué nos implica esto? Pues nos implica que nosotros también ahora somos testigos de su resurrección. ¿Lo hemos visto al Señor? No. Pero con el testimonio escrito sabemos que más de dos conocieron que Jesús resucitó. Entonces nosotros lo creemos por fe. Y creemos en el Jesús resucitado. ¿Quién lo ha visto? Pues nadie. Ninguno de nosotros hemos visto al Señor. ¿Sabemos que está sentado a la diestra del Padre? Sí. ¿Que intercede por nosotros? Sí. Pero ¿y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Hago una pregunta. ¿Por fe? Por su palabra y por fe. Claro, primero porque está escrito. Está escrito. Entonces nosotros creemos lo que está escrito, ¿no? Y esto era muy importante para las primeras comunidades cristianas. Muy bien, seguimos. Designaron a dos, José llamado Barsabás, apodado Justo, y Matías. Bueno, como dijo Mario, qué pichado haber sido para el pobre, para el pobre Matías, ¿no? Algo muy interesante aquí, hermanos,
es lo siguiente. ¿Quién propone a estos dos? Porque Mario es mi amigo. Y yo podría decir, che, bueno, yo voy a proponer al Mario. Mario, sí, sí, yo propongo a Mario para que sea presidente del Ejecutivo de la Iglesia en Argentina. Entonces no son mi amigo. Este dato Si, es si importante. estaban reunidos varios, pues me imagino que como a votación, ¿no? Porque ahí dice señalaron. Señalaron, designaron, No eligieron. dice designó fulano, ni sudano, ni nada. Entonces es como si hubiese una reunión para eso, o en la misma reunión donde él estaba contando, decidieron. Sí, un segundo, hermanos. Bueno, la pregunta es interesante preguntar quién, porque hasta este momento, ¿quién está tomando la batuta? ¿Quién está al mando? ¿Quién está hablando? ¿Quién se levantó? ¿Quién es el que está diciendo todo? Pedro, Pedro, ¿no? Pedro. Entonces la pregunta es, ¿Pedro designó a estos dos? No, fue la comunidad, ¿no? Fue la comunidad. Este dato es importantísimo, hermanos, porque para Lucas la comunidad va a ser fundamental para sostener el peso de la resurrección. Entonces la comunidad es fundamental. Por eso decimos que los textos bíblicos no se canonizaron por alguien en particular, fue la comunidad. Y ya vemos participando aquí a la comunidad. ¿Cómo lo hicieron? No sé. Ahí sí, no me pregunten, ¿verdad? No sé quién se levantó, quién dijo, quién lo propuso, no lo sé. Pero fue la comunidad y la comunidad entonces estuvo de acuerdo. Bueno, una vez que vemos que es la comunidad, porque y vuelvo a repetir, hermanos, la comunidad es fundamental, la iglesia es fundamental. Y cuando alguien toma decisiones unilaterales que no están de acuerdo con la comunidad, bueno, los resultados son desastrosos. Aquí no, aquí la comunidad está tomada en cuenta. ¿Ok? Entonces, literalmente decimos que ellos propusieron, es decir, la comunidad. Y en primer lugar tenemos a José. ¿Quién conoce a este pobre cristiano, hermanos? Solo Dios sabe, ¿verdad? Solo Dios sabe. Después se le hicieron varias como tradiciones en torno a este hombre, porque finalmente sí. Miren, hermanos, sinceramente, este José se ganó la lotería sin haber comprado el boleto, ¿no? Porque ya el hecho de que figure su nombre y que hablemos de él y que esté en las Sagradas Escrituras y demás, hermanos, yo ya me conformaría con que mi nombre estuviera allí, ¿no? Así que bueno, se ganó la lotería sin esto. Eh, Hay una historia que nos plantea Eusebio, ¿verdad? Eusebio de Cesarea, este historiador eclesiástico, dice que las hermanas de Felipe, las que aparecen en el Evangelio, contaron, ¿verdad? Ellas decían que le habían contado a Papías, a un personaje muy cercano del primer siglo, que Eusebio bebió veneno, pero por la gracia de Dios no sufrió daño alguno. Entonces empezaron a generar algunas tradiciones en torno a este personaje, ¿verdad? Y bueno, aunque fue mencionado con todas las pompas y vítores que pueda haber, pues la verdad es que no quedó. Y después tenemos a Matías. Matías es una abreviatura, ¿no? Del nombre Matatías, que significa don de Yahvé o don de Jehová. Eh, y
Dicen, Eusebio de Cesarea dice que Matías o Matatías era uno de los 70 que aparece en la tradición, ¿verdad? Que aparece en la tradición bíblica. Bueno, más allá de los nombres, sucede algo interesante. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué hace la comunidad? Deja que Dios lo elija, No, lo echan la suerte. no. ¿Qué hace la Ahora, comunidad? Aparentemente la comunidad es la que propone a los dos nombres. Ok, ok, ya lo propusieron, ya dijeron, bueno, queremos que sea tal y tal. ¿Qué se dispone a hacer después la comunidad? orar. Orar, exacto, hermanos. Orar, esto es otra clave en el libro de Hechos. Otra clave, ustedes van a ver que la oración va a estar presente en los momentos más importantísimos. Y ahora este es un momento crucial, es un momento importantísimo. Y la comunidad tiene que orar, ¿verdad? La comunidad siempre ora en los momentos importantes. Los vemos orando en el aposento alto, ¿no es cierto? Los vemos orando. Lo mismo tienen que orar para que Dios sea el que elija a la persona. Ahora, es interesante ver cómo dice el texto al respecto. Después oraron así: Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, indícanos a cuál de los dos eliges para ocupar el puesto de este ministerio apostólico que Judas abandonó para marchar al lugar que le correspondía. Hay una oración donde le pide la guianza a Dios. Es una oración interesante, es una oración teológica, porque ¿cómo se refieren a Dios? ¿A quién se refieren? Bueno, ya dije la respuesta. A Dios. No están orando a Jesús, están orando a Yahvé, ¿no? A Yahvé, a Dios o a Elohim o a Adonai, como se conocía en la antigüedad. Y en esta oración hermosa, que es una oración muy profunda, dice que conoce los corazones de todos. ¿Quién conoce el corazón, hermanos? ¿Quién solo conoce el corazón? Dios, ¿verdad? Eso lo vemos en las escrituras antiguas. Indícanos cuál de los dos elegiste para ocupar el puesto. Aquí viene la gran pregunta. ¿Y cómo saber esta indicación? O sea, la comunidad ora y le dice, indícanos, muéstranos, señálanos, dinos algo que nos haga saber que lo que está pasando es correcto. Este es un problema de fe, donde todos tenemos participación en la oración. A veces le decimos, Señor, muéstrame, ilumíname, manifiéstate. ¿Y cómo el Señor lo hace? A veces no sabemos. A veces no sabemos. Este es un problema de fe. Y dice que en la suerte le tocó a Matías y fue incorporado a los 11 apóstoles. Primero, ¿cuál fue el método que eligió la comunidad para saber la voluntad de Dios? No, aquí en esta versión dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Entonces, no sé, o sea, cuando uno dice, bueno, en mi mente, ¿no? Pero en el momentico que uno lee, y le echaron suerte es como si hubieran colocado una moneda de cara y sello, y el que ganó sello ganó. Cara o cruz. Podría ser eso, no sé, o sea, uno como que piensa eso, o cómo podría ser. Yo sé que oraron y todo eso, pero acá es como esa parte mm, esa parte de suerte es como que no sé, no me cabe ahí. Sí, Mario. Como que dejaron ahí en manos de Dios que Dios elija el sucesor. Incluso tengo entendido que hasta los sacerdotes y todos en su momento se elegían así a suerte también, se echaban suerte a veces. Sí, el problema se agrava porque ustedes saben que el tema de adivinación
en el texto bíblico, en las prácticas judías, está prohibido. O sea, no es de que fueron y consultaron la bola mágica o echaron las cartas y leyeron los astros y mataron una gallina y vieron sus entrañas. No. El único método, fíjense, eso ya lo vimos nosotros en Profetas, el único método que tenían los antiguos para este tema de las suertes era el Urim y el Tumim, que eran los artefactos que usaba el sacerdote para saber la voluntad de Dios. ¿Qué era el Urim y el Tumim? Tampoco tenemos ni la más pálida idea de lo que era. ¿Qué pasó aquí? Y tampoco sé, y tampoco sabemos, ¿no es cierto? Pero es muy probable que en términos, como dijo mi hermana Amanda, ¿no? Cara o sello, o cara y cruz, o lo que nosotros hacemos hoy, fíjense, cuando hay una elección de candidatos para un puesto y ambos quedan empatados, a mí me ha tocado desempatar por suerte. Entonces, qué es lo que hago? Pongo el nombre del candidato en un papelito, pongo el nombre de otro candidato en otro papelito, oramos a Dios. ¿Cómo pasa? No sabemos, qué sé yo. El ángel de Dios mueve la mano del que mete la mano y elige el papelito, ¿no? No, realmente no sabemos, pero es una costumbre que hemos venido trayendo y que era probable que eso le pasó a estos dos. No sé si pusieron un papelito o qué sé yo, pero la suerte le tocó a Matías. Le tocó a Matías. ¿Cómo interpretar que es voluntad de Dios? Es un tema que sigue ahí, ¿no? ¿Cómo armonizar el tema suerte con voluntad de Dios? ¿La voluntad de Dios fue la suerte que me tocó? No lo sé. Y créanmelo, me ha pasado que cuando yo hago eso y yo saco el papelito y veo el nombre, digo, no, esto no es voluntad de Dios. Me dan ganas de volver a echar el papelito y sacar el otro nombre. No sé, queda ahí, no tengo la respuesta, pero lo dejo ahí, pero fue la forma en que se tomó para elegir. ¿Ok? ¿Sí? Mario, perdón. Sí, sí, me quedó dando una vuelta a una pregunta con todo esto que analizamos del texto. Se hizo mucho énfasis, o se hace mucho énfasis en este pasaje que leímos o que analizamos, de la sucesión de Judas, ¿no? Eh, para que se cumplan los 12 y bueno, que sean los 12. ¿Y por qué no se hizo, o creo yo, no se hizo después el mismo énfasis en reemplazar a los otros? Supongamos a Santiago cuando lo matan a Santiago, o creo que no se hizo al menos ese cambio de poner a otro, ¿no? Eh, ¿Por qué tanto énfasis en aquí y no más adelante cuando fueron martirizados por ahí o fueron muriendo los apóstoles? Claro, la respuesta está en la parte final del texto bíblico, dice, y la suerte cayó en Matías y fue contado como uno de los 11 apóstoles. La pregunta es, antes de responder un poco a tu pregunta, ¿Matías es el apóstol 12º o es el apóstol 13º? El reemplazo de Judas, 12. Sí, el reemplazo de Judas, pero en estos términos que les estoy planteando, diríamos, Matías es el 12º apóstol o el 13º apóstol. Y podíamos ir a un equipo de fútbol y podíamos ponerle a Matías como el primer suplente y bueno, era el 13º. Me dice el Para mí el 13. 13º. No, este es el tema de Lucas. Este es el tema, ¿no? Que la comunidad pensara como nosotros pensamos, que Matías vendría a ser el 13º. Entonces, pero rompería el esquema de que viene trayendo del simbolismo de las tribus. Tenían que ser 12. Por eso dice, y fue contado entre los 11 apóstoles, ¿no? Vuelve, y es enfático, no dijo, hubiera dicho, y fue contado entre los apóstoles. Bueno, tal vez ahí diríamos, está bien, puede ser el 13º, ¿no? O el 13º.
pero dice enfáticamente y fue contado entre los 11 apóstoles. Es decir, Matías no es el 13º, Matías es el 12, el número 12. El 12 que necesitamos recuperar porque recuerden que la narración que viene a continuación es la narración de la caída del Pentecostés sobre las tribus de Israel, sobre el pueblo judío. ¿Por qué ya después no hay sustitución de los apóstoles? No pasa lo mismo cuando a Santiago lo decapitan y lo matan y demás, o cuando mueren los otros apóstoles, cuando Pedro es decapitado, porque ahí ya en esas narraciones ya no se necesita justificar el tema de los 12. Eso ya está justificado al principio. Entonces, la iglesia cristiana va a iniciar con esta plenitud de la restauración de Israel. Y la iglesia será heredera de esa tradición de Israel. ¿Por qué? Porque primero iniciamos con Israel, pero el relato bíblico terminará con la iglesia cristiana. Entonces la iglesia cristiana tiene que heredar, ¿no? Tiene que heredar a Israel esta parte. Entonces creo que ya no se necesita reemplazar a nadie más porque ya se cumplió el propósito. Incluso al final, después de esta narración, los otros apóstoles ya no aparecen bajo ninguna circunstancia. No hay nadie con ellos. No hay nadie con ellos. O sea, no sabemos qué fue de sus vidas. Y menos de Matías. Y el pobre Matías se sacó la Solo lotería. estuvo ahí para la lección y nada más. Tal cual, tal cual. Bueno, gente, pues vamos a dejar aquí la clase y nos vemos la próxima semana. ¿Puede ser? Gracias. Les mando un abrazote. Cuídense mucho.